Yo quiero que ustedes me acompañen una vez más al Sermón del Monte, esta vez en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 9 y 10, vamos a leer. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. En esta mañana solamente nos concentraremos en la tercera petición del Padre Nuestro. Ya hemos visto en nuestra intervención anteriores las primeras dos peticiones. Cristo comienza diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La gloria de Dios, la exaltación de su nombre es la ocupación de la primera parte de la oración modelo. Cristo nos dice que debemos orar para que el nombre de Dios sea santificado, y vimos en nuestra intervención anterior que debemos orar para que el reino de Dios se manifieste. Venga tu reino. Y en esta oportunidad nosotros vamos a considerar esta tercera petición que tiene que ver con la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice Cristo, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, nuestra prioridad no son nuestras necesidades, hermanos. Nuestra prioridad es Dios y su gloria. Es que podamos ver a Dios reinando en ese mundo, reinando en el corazón de las personas, y ver la voluntad de Dios haciéndose en este mundo como se hace en el cielo. Esa debe ser nuestra prioridad. Cristo nos dice que oremos diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, hermanos, este tema de la voluntad de Dios, créanme que es uno de los temas que es más mal entendido en el mundo cristiano. Hoy día nosotros vemos todo tipo de cosas que la gente entiende como voluntad de Dios. Hoy día la gente ha tergiversado el concepto de la voluntad de Dios, y la gente cree que puede pedir todo, absolutamente todo lo que se le ocurra al Padre, y lo recibiremos. La gente ha tergiversado las Escrituras y ha querido hacer de la palabra de Dios, o hacer decir a la palabra de Dios cosas que la palabra de Dios no dice. Por eso usted ve que a cristianos o supuestos cristianos que hablan y decretan con plena autoridad, con toda seguridad, que Dios tiene que cumplir sus deseos. En el nombre del Señor usted ve personas que confiesan cosas que van a pasar, casa que van a comprar, negocio que van a tener, éxito que van a alcanzar. Pero muchos de ellos no entienden por qué las cosas no se cumplen como ellos la esperaban. Lamentablemente, hermano, es que la gente ha malentendido lo que es la voluntad de Dios. Usted ve que hay gente que vuelve a pedir con mucho más fervor, con mucho más énfasis, porque se le dice: el problema tuyo es que tú no has pedido con suficiente fe. Decláralo con más fortaleza, con más insistencia. Es por eso que tú no alcanzas lo que pides. Declara salud para tu vida con más fuerza. Declara casa, dinero con más fuerza, y tú verás que eso aparecerá. Hermanos, hemos llegado a confundir lo que es la voluntad de Dios
para nuestra vida. Algo anda terriblemente mal en el entendimiento de la voluntad de Dios en el mundo cristiano de hoy día. Así que en la voluntad del Señor en esta mañana yo quiero que nosotros nos acerquemos a este texto mediante tres interrogantes. En primer lugar, ¿qué es lo que significa la voluntad de Dios? ¿Qué significa la voluntad de Dios? En segundo lugar, ¿de qué manera debemos hacer la voluntad de Dios? El texto dice que como en el cielo, así también en la tierra. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son las aplicaciones que se derivan de esta enseñanza. Así que en primer lugar, ¿a qué se refiere nuestro Señor cuando nos dice que oremos diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? Como decía, hermano, hay tanta superficialidad en el entendimiento de la voluntad de Dios. Hay en el mundo cristiano también una especie de superstición. Yo leí acerca de una señora que no sabía, tenía dudas acerca si Dios le estaba llamando acerca de cierto país para la misión, y un día iba manejando, su auto se detiene frente a la embajada de un país, y entonces ya entendió que la voluntad de Dios era que se fuera como misionera a ese país. Leí otro caso de una señora que no sabía si hacer o no un viaje a Israel, y sentada en su casa luego viendo un folleto de turismo que promovían viajes a Israel, ella notaba que el vuelo sería un Boeing 747. Al otro día, cuando ella despierta, ve que la hora es justamente las 7:47. Y ella entendió que sin lugar a duda la voluntad de Dios era que ella hiciera ese viaje a Israel. Mire con cuánta superstición la gente entiende lo que es la voluntad de Dios para su vida. Es como dijera Charles Swindoll, dice, eso es una teología de la voluntad de Dios, de vudú. Y es increíble cuando uno comienza a hablar con creyentes, todo este tipo de cosas mal entendido que hay acerca de la voluntad de Dios. Pero hermano, nosotros podemos decir que la voluntad de Dios en la Biblia significa básicamente dos cosas. En primer lugar, aquellas cosas que Dios se ha propuesto hacer, y en segundo lugar, aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Los estudiosos de la Biblia han dividido esto en lo que ellos llaman la voluntad decretiva de Dios, lo que son los decretos de Dios, y en segundo lugar, la voluntad preceptiva de Dios, que tiene que ver con sus mandamientos. Ahora, si esto es un poco complicado para usted, diga simplemente que la voluntad de Dios se divide en lo que es su voluntad revelada, la que está en la Biblia, y su voluntad no revelada. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas que Dios ha determinado en su consejo eterno, que Dios no nos ha revelado, son cosas que están solamente en la mente de Dios. Pero aquellas cosas que Dios ha revelado, que son para nuestra vida, están contenidas aquí en su palabra. Ahora, yo quiero que nosotros veamos ambos aspectos de la voluntad de Dios, y quiero aclarar, no se trata de que Dios tenga dos voluntades. Muchas personas hablan como que Dios tiene dos voluntades y que Dios ha determinado, ha trazado unos decretos eternos, tiene una voluntad eterna, pero entonces Él se ve con los seres humanos como con un conflicto, como que Dios está frustrado con los seres humanos. No, hermano. La voluntad de Dios se cumple. La voluntad de Dios, sus planes eternos se llevan a cabo. Yo quiero que nosotros veamos algunos versos que nos hablan acerca de esta realidad. La voluntad decretiva de Dios. En primer lugar, hermano, este mundo no es un mundo que está fuera de control.
Este mundo no está girando en el universo alocadamente, ni tampoco los habitantes de este mundo estamos a merced de un destino ciego y arbitrario. Cuando Dios creó el mundo y colocó las estrellas en el espacio, también fijó el curso del universo y su plan para la humanidad. En el Salmo 135:6 se nos dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 33:11: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En Isaías capítulo 14, versículo 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado. En Isaías también capítulo 46, versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y el versículo famoso que está en Daniel capítulo 34, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Yo espero, hermano, que estos versículos sean suficientes como para que nosotros nos demos cuenta quién es que está al control, quién es que manda, la voluntad de quién es que se hace en el mundo. Es Dios, hermano. Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Él es que manda. Él es que tiene el control de todas las cosas. La palabra de Dios nos enseña, hermano, de manera enfática que Dios es soberano y que este mundo está bajo su control. Él es que guía todas las cosas. Es importante, hermano, destacar, como ya lo decía, que esta voluntad decretiva de Dios o esta voluntad no revelada es un misterio para nosotros. Son muchas cosas que Dios no nos ha revelado, son muchas cosas que nosotros no entendemos. Porque la mente de Dios es una mente infinita. Porque la mente de Dios, y hermano, y el corazón de Dios es un océano infinito. ¿Y cuán leve es el conocimiento que nosotros tenemos de Él? ¿Cuán leve? Pero, hermano, en las Escrituras, Dios nos habla de su voluntad revelada para nosotros. Lo que se conoce como la voluntad preceptiva o la voluntad de los preceptos de Dios, sus mandamientos, no es más que su voluntad revelada. Y la voluntad de Dios ha sido revelada en la Biblia, en las Escrituras. Esta es la voluntad de Dios que Él quiso revelarnos para su gloria. Y esos preceptos de Dios, hermano, revelan lo que el hombre debe hacer y lo que el hombre debe ser. Esos preceptos de Dios que están en las Escrituras, repito, son los que nos revelan lo que el hombre debe hacer y lo que el hombre debe ser. Él quiere que su pueblo viva en conformidad con los principios y normas que se derivan de su propio carácter revelado en las Escrituras. Esos principios y esas normas, hermano, nosotros los hallamos en la Biblia, y su cumplimiento perfecto nosotros lo vemos en la persona de Jesucristo. Es la voluntad de Dios que cada uno de sus redimidos viva de tal modo que sea una auténtica representación de la imagen de Cristo. De hecho, hermano, algo que Dios está haciendo en nosotros los creyentes es formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Así que su voluntad revelada no es un secreto ni un misterio para nosotros. Está en la Biblia y es nuestro deber conocerla. Por ejemplo,
En primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos santos. Que seamos santos. Así que nosotros no podemos decir, no, es que yo no conozco la voluntad de Dios. Yo no sé nada de la voluntad de Dios, hermano. Usted sabe que Dios es muy grande y que Dios... No, hermano, Dios ha revelado lo que Él espera de ti, lo que Él demanda de ti en las Escrituras. Y es tu deber y es mi deber conocer esa voluntad de Dios que está ahí. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice que la finalidad de las Escrituras es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que tú necesitas para vivir como a Dios le agrada, como Dios te manda, está aquí, hermano, en las Escrituras. Todo lo que tú y yo necesitamos está en la Biblia. Es la voluntad de Dios, hermanos, que Cristo sea exaltado. En Efesios capítulo 1, versículo 5, dice que Él nos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En primera Juan, capítulo 2, verso 17, dice que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Marcos capítulo 3, versículo 35, cuando la madre y los hermanos de Jesús le buscaban, le dicen la gente, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y dice Cristo, ¿quién es mi padre y quién es mi madre? Dice el que hace la voluntad de Dios. Ese es mi padre. Esos son mis hermanos, mi hermana y mi madre. Esos son los que hacen la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios significó todo para Cristo. Hacer la voluntad de Dios fue su mayor deleite. No hubo nada que Cristo hiciera que no fuera llenado por la voluntad de Dios. Y su propia palabra lo confirman. El mismo Cristo dijo en Juan capítulo 5, verso 30, no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús nunca dudó en querer hacer la voluntad del que le envió. Su más grande testimonio queda confirmado cuando Él dijo en Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hermano, en su agonía del Getsemaní, cuando Cristo estaba allí orando en el huerto, dijo, Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios significó todo para Él. Hermano, y lo que Dios quiere, demanda de cada uno de nosotros, es que de la misma manera su voluntad sea nuestra principal ocupación, hacer la voluntad de Dios. Quiero concluir este punto con un comentario de Kevin DeYoung que dice, dicho de manera sencilla, la voluntad de Dios es tu crecimiento en semejanza a Cristo. Dios promete que todas las cosas trabajan para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y el grado en que esto suena como una promesa poco convincente es el grado en el que preferimos a las piedras y los escorpiones de este mundo antes que el verdadero pan del cielo. Dios nunca nos garantiza salud, éxito o paz. No obstante, nos promete algo mejor. Promete hacernos amorosos, puros y humildes como Cristo. En resumen, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices y santos en Jesús.
Las únicas cadenas que Dios quiere que llevemos son las cadenas de la justicia, no las cadenas del subjetivismo desalentador, ni los grilletes de la vida libre de riesgo o de una toma de decisiones basada en el horóscopo. Solo las cadenas propias de un siervo de Jesucristo. Muere al yo, vive para Cristo y luego haz lo que quieras y ve donde quieras ir para la gloria de Dios. Hermano, ojalá que nosotros anhelemos la voluntad de Dios de esta manera, que esa sea la cadena que nos ate, la pasión que nos domine a hacer la voluntad revelada de Dios. Ahora, en segundo lugar, hermano, ¿de qué manera debemos hacer la voluntad de Dios? Cristo dice en la segunda parte del versículo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, hermano, Dios no nos ha revelado mucho de esto, pero sí, nosotros tenemos algunos textos en las Escrituras que nos revelan que la voluntad de Dios en el cielo se lleva de una manera total y cabal. Nadie en el cielo protesta las decisiones de Dios. Hay una felicidad perpetua en todos sus habitantes en querer cumplir con la voluntad de Dios. Considere, dice un autor, que mientras más rango poseen los ángeles, más sumisos se hacen a la voluntad de Dios. Bien pudiera uno imaginarse cuán listos estarán los ángeles para hacer la voluntad de Dios y el agrado de sus corazones cuando están ejecutando la voluntad de Dios. En Ezequiel, quizá uno de los capítulos más difíciles de uno entender, porque lo que Ezequiel nos revela en el capítulo 1 es una cosa que a él mismo le da dificultad para expresar, y él usa mucho la expresión ¿cómo? Pero hay algo interesante en el capítulo 1 de Ezequiel, cuando él describe en una visión celestial que tiene, dice que los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Dice que hacia donde el Espíritu, versículo 20 del capítulo 1, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Estos querubines en la visión de Ezequiel, del trono de carroza, equipado cada uno con 4 carros y la carroza misma con ruedas dentro de las ruedas, de modo que sus conductores estaban siempre prestos y listos para llevarlo donde quiera que el Señor quisiera, y proporcionan una gran ilustración de la obediencia de los ángeles en el cielo, prestos siempre para hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 103, versículos 20 y 21 se nos dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra. ¿Cómo? Obedeciendo a la voz de sus preceptos. En el cielo los ángeles de Dios, hermano, ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Y en el versículo 21 dice: bendecid a Jehová vosotros todo su ejército, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Así que el salmista, hermano, nos da un vistazo de la obediencia celestial cuando describe la forma en que los ángeles, aun siendo poderosos en fortaleza, ejecutan la palabra de Dios. Hay una negada obediencia de todas esas criaturas a su Creador, cuando Él los llama ministros suyos, quienes forman parte del gran ejército de Dios. Todos cumplen su voluntad. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, se nos dice: porque están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Decía el teólogo Arthur Pym lo siguiente: el cielo es lo que es porque la voluntad de Dios se lleva a cabo por todos los que viven allí.
La medida en que podamos saborear de antemano la dicha que existe allí será determinada en gran medida por el grado en el que obedecemos a Dios en la tierra. Hermano, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? En el cielo siempre se ejecuta mi voluntad. En el cielo nadie protesta mi voluntad. En el cielo mi voluntad se hace de manera pronta y rápida. Los ángeles siempre están deseosos y prestos de que Dios diga algo para ellos inmediatamente ir a obedecer la voluntad de Dios. Su gozo radica en obedecer la voluntad de Dios. Así que en el cielo la voluntad de Dios se ejecuta de manera rápida, sin queja. En el cielo se hace la voluntad de Dios de manera gozosa. El gozo de los ángeles radica en servir, en hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermano, si nosotros no conocemos a nosotros mismos, mínimamente debemos estar conscientes que no es así como nosotros hacemos la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios con esa prontitud. No hacemos la voluntad de Dios de manera completa, ni lo hacemos gozosamente. No. Son muchas y largas la batalla, hermano, en nuestro corazón para no hacer la voluntad de Dios. Para no hacer la voluntad de Dios. Decía José María Martínez en un libro acerca de la oración lo siguiente. Él dice, muchas veces nosotros hacemos o mostramos resistencia a la voluntad de Dios de manera pasiva. Esta es una actitud, decía él, de quien no se revela abiertamente contra la voluntad de Dios, pero tampoco la asume interiormente. No está convencido de que esa es la voluntad buena. Más bien le disgusta y hace todo lo posible para librarse de su cumplimiento. De ese modo, al parecer, aún queda algún lugar para vivir conforme a sus propios deseos. Estaba muy en lo cierto Martín Lutero al afirmar: nada ama tanto el hombre y de nada se desprende más a disgusto que de su propia voluntad. Nada ama tanto el hombre y de nada se desprende con más disgusto que de su propia voluntad. Hermano, porque nuestra tendencia pecaminosa es querer hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. A veces, hermano, asumimos la voluntad de Dios con resignación. Y esto es parte de lo que decía José María Martínez. Es frecuente en creyentes sinceros. Se acata la voluntad de Dios, pero a menudo, sobre todo en circunstancias adversas, con amargura de espíritu, casi a regañadiente, con tono lúgubre decimos que se haga la voluntad del Señor. Y esta resignación tiene más de paganismo que de cristianismo. Hermano, ¿cuántas veces no ha sido esa nuestra propia experiencia? Decía el puritano Thomas Watson lo siguiente: muchos hacen la voluntad de Dios en forma parcial, eligiendo solo determinadas áreas. En algunas cuestiones cumplen la voluntad divina, mientras que en otras las hacen, como el caballo cojo que solo se apoya de algunas patas. El tejón tiene una pata más corta que otra, decía Watson. Así también el caso de los hipócritas. En el caso de los hipócritas, el cumplimiento de algunos deberes es más corto que el otro. Algunos oran pero no dan limosna. Otros escuchan la palabra de Dios pero no perdonan a sus enemigos. Otros toman la cena del Señor pero no hacen restitución. ¿Cómo pueden ser santos quienes no son justos? Los hipócritas aparentan una buena profesión, pero cuando se trata de sacrificar a Isaac, de crucificar el pecado predilecto, de renunciar a algunos bienes en aras de Cristo, se detienen y como Naamán profiere: en esto perdone Jehová su siervo.
Esto dista mucho de ejecutar la voluntad de Dios como los ángeles. Hermano, que Dios nos libre, que Dios nos guarde de hacer la voluntad de Dios a media. Que nuestro objetivo, hermano, sea siempre hacer la voluntad de Dios de la manera que a Él le agrada. Hermano, que nuestra meta sea hacer la voluntad de Dios de manera cabal. Que nuestra meta sea hacer la voluntad de Dios de manera gozosa. Que nuestra meta sea siempre hacer la voluntad de Dios de manera pronta, así como se hace en el cielo. Así que Cristo nos está diciendo que nosotros debemos orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Esa voluntad que Dios nos ha revelado en su palabra, y que esa voluntad de Dios debe hacerse así como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Hermano, se ejecuta siempre, se ejecuta de manera total, se ejecuta de manera rápida, se ejecuta de manera alegre. Ahora, en tercer lugar, ¿cuáles aplicaciones tienen en nuestra vida orar? Hágase tu voluntad. ¿Cuáles aplicaciones tiene para nosotros orar? Hágase tu voluntad. En primer lugar, hermano, implica que yo debo ser un creyente. Si tú oras, Padre, hágase tu voluntad, implica que tú eres un hijo de Dios. Aquel que ora sinceramente, hágase tu voluntad, necesariamente debe mostrar una entrega incondicional a Dios. Da a entender que él está renunciando a su propia voluntad y a la voluntad de Satanás para hacer la voluntad de Dios. Y eso solo puede hacerlo un creyente, hermano. Él está renunciando a sus propias inclinaciones y deseos pecaminosos. En 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si tú estás orando, hermano, esta es tu meta. ¿Cuál? No vivir el tiempo que te queda en la carne, haciendo los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser más santo, parecerte más a Cristo cada día. Esa es tu meta. Si tú oras, hágase tu voluntad. Hermano, los impíos no pueden hacer la voluntad de Dios. De los impíos, dice Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Así que si tú vienes a la iglesia, si tú te llamas cristiano, y tú eres de aquello que solo quiere hacer las cosas de este mundo, si tú solo vives para tus propios deseos, hermano, puede ser un buen indicio, o es un indicio, no es que puede ser, es un indicio fuera de toda duda de que usted no ha nacido de nuevo. Porque aquellos que son de Satanás, los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. Pero aquellos que han nacido de nuevo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nuevamente, dice Thomas Watson, resulta inapropiado llamar cristianos a quienes, conociendo la voluntad de Dios, no son hacedores de ellas. Al igual que no es propio tirar de comerciante a alguien que nunca ha ejercido esa profesión. Tampoco se habría de denominar cristiano a alguien que jamás obedece la palabra de Dios. Así como no evaluamos la salud de una persona por la viveza de su color, cito nuevamente a Watson, sino por el pulso de su muñeca, que es donde mejor se palpa la circulación sanguínea, tampoco hemos de juzgar la robustez de un cristiano por lo que profesa, sino por la obediencia de sus actos. Así que, hermanos,
Si tú oras verdaderamente a Dios, hágase tu voluntad, implica que tú eres cristiano. Porque solo un cristiano anhela y desea hacer la voluntad de Dios. Segunda implicación para nosotros. Si tú oras verdaderamente, hágase tu voluntad, eso debe implicar una búsqueda constante por conocer más y más la verdad revelada de Dios. Hermano, tú no puedes orar, hágase tu voluntad, Señor, y tú no dedicarte al estudio serio de la palabra de Dios. Ningún creyente que llega del culto pone su Biblia encima de su mesa y esa misa no se le vuelve a poner la mano hasta que regresa al culto. Hermano, no es cierto que ese creyente está orando sinceramente, hágase tu voluntad. No, hermano, no es cierto. En el Salmo 119, versículo 5, dice el salmista: ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Hermano, un hijo de Dios está orando constantemente por hacer la voluntad de Dios. Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, ora el salmista. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo David? Mira, Señor, yo no necesito que tú me muestres la manera de llevar a cabo mis propios deseos. Yo soy muy diestro en eso, yo soy un experto en eso. Lo que yo quiero es que tú me enseñes a hacer tu voluntad. Hermano, un deseo sincero por conocer la voluntad de Dios implica un compromiso serio con el estudio de la palabra de Dios. Tú nunca te equivocarás si consultas la palabra de Dios. Lo único que tú tienes que asegurarte es estudiarla, entenderla en su contexto, pero tú nunca te equivocarás. La palabra de Dios es luz en nuestro caminar por este mundo. Nosotros necesitamos constantemente de la palabra de Dios, de la guía, de la orientación que la palabra de Dios nos guía, nos da en este mundo. Es la palabra de Dios que nos enseña a pensar, hermano, teológicamente, que nos enseña a pensar correctamente acerca de Dios, que nos enseña a pensar correctamente acerca de nosotros mismos, acerca de los caminos de Dios en este mundo, acerca de Jesucristo, acerca, hermano, de todo lo que nosotros necesitamos para vivir de una manera que agrade a Dios. Pero nosotros necesitamos un compromiso serio con el estudio de la palabra de Dios. Hermano, pero Satanás se ha encargado y nosotros le hemos hecho caso de que no hay cosa más aburrida que estudiar la palabra de Dios. No, hermano, no. Hay gozo y deleite en un verdadero hijo de Dios en hacer su palabra. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando vemos su voluntad, cuando vemos los planes de Dios, hermano, esto debe traer gozo a nuestro corazón. Si somos verdaderos hijos de Dios. Ahora, no significa que es fácil. No significa que es fácil. Pero sí, hermano, la Biblia nos dice que hay deleite y gozo en la palabra de Dios. En tercer lugar, hermano, si oramos verdaderamente, hágase tu voluntad. Esto implica que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras comodidades. Hay un pasaje en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo ya se está a punto de marchar de Éfeso. En el versículo 22 del capítulo 20 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermano, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a los ancianos de Éfeso? Él le está diciendo, miren, yo me despido de ustedes aquí en Éfeso. Yo voy a un lugar donde las cosas probablemente no sean tan fáciles, donde probablemente las cosas no sean tan cómodas. Habrá luchas, habrá presiones, habrá incomodidades, habrá aflicciones, habrá peligros y prisiones. Pero nada de eso importa. Ni siquiera mi vida importa, dice Pablo. Hermano, nosotros estamos en un proceso, estamos en una peregrinación. Y si nosotros queremos terminar bien nuestro viaje en este mundo, de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a enfrentar cosas serias en el camino que la voluntad de Dios pone por delante nuestro. Hermano, entre esas cosas están las pérdidas de aquellas cosas que muchas veces nos resultan familiares. Está la necesidad de hacer ajustes muy importantes en nuestra vida. Y si tú y yo estamos orando al Señor de manera sincera, hágase tu voluntad, nosotros debemos estar dispuestos a hacer esos ajustes. Nosotros debemos estar dispuesto a renunciar a ciertas comodidades, porque a veces el Señor nos va guiando en su voluntad, que nosotros muchas veces es desconocida para nosotros, nos va guiando por caminos que son incomprensibles, y nosotros tenemos que ajustarnos para hacer su voluntad. En cuarto lugar, hermano, orar verdaderamente, hágase tu voluntad, implica aceptar humildemente las providencias sombrías de Dios para nuestra vida. En una ocasión le preguntaron a un escultor que cómo él podía tallar la cabeza de un león utilizando un voluminoso pedazo de mármol. Y su respuesta fue: sencillamente elimino todo lo que no se parece a la cabeza de un león. Sencillamente elimino todo lo que no se parece a la cabeza de un león. Pues miren, hermano, de la misma manera Dios trabaja continuamente en nosotros, eliminando todo lo que no se parece a Cristo. En algunos casos, hermano, Dios está eliminando de nosotros nuestra impaciencia, la ira, el orgullo, nuestros impulsos emocionales. Hermano, tú piensas aquellas cosas que Dios está obrando en tu propia vida para conformarnos o conformarte a la imagen de Cristo. Ahora bien, hermano, ese proceso suele ser doloroso para nosotros, porque ese proceso implica casi siempre la aflicción. Porque a causa de nuestro pecado, hermano, lamentablemente, casi siempre, la mejor obra de Dios es hecha a través de la aflicción, porque nosotros no entendemos muchas veces de otra manera. Decía Thomas Watson, las aflicciones son la lima que Dios usa para quitarnos las impurezas. Hermano, acepta el gobierno sabio y fiel de Dios para su vida. Porque Dios, con su perspectiva eterna, sabe lo que es mejor para ti. No piense que tú eres más sabio que Dios. ¿Para qué Dios me envía esto? ¿Para qué Dios me envía este dolor? ¿Para qué Dios me envía esta prueba? Hermano, lo que nosotros queremos para nuestra vida nunca será mejor que lo que Dios quiere para ti. Nunca.
Dios sabe lo que más te conviene. Así que si Dios te envía una aflicción en tu vida, hermano, pídele la gracia a Dios para soportarla. Pídele la gracia a Dios para que tú puedas descubrir su voluntad, para que tú puedas descubrir cuál es el propósito de Dios a través de esa aflicción. Como decía Pablo, Dios le había enviado un aguijón y Pablo había orado: Señor, quítalo de mí. 3 veces oró al Señor. Y el Señor, que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y por qué el Señor le envió ese aguijón a Pablo? Dice Pablo: para que no me exaltase desmedidamente. Dice Pablo: ¿ustedes saben qué? Yo entendí a final de cuentas que el Señor me envió ese aguijón para librarme del orgullo, para que yo no me exaltase desmedidamente. Hermano, Dios tiene su propósito en las aflicciones que envía a nuestra vida. Hermano, Dios está haciendo su obra en nosotros a través de la aflicción. Y nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que aceptar aquellas providencias, hermano, que vienen a nuestra vida de parte de Dios, que muchas veces no entendemos, que son dolorosas para nosotros, pero sí tenemos que pedirle su gracia y su ayuda para someternos a ella. Y en último lugar, hermano, usted se preguntará: ¿y qué pasa a final de cuentas si yo no hago la voluntad de Dios? Si yo decido no hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasará? Bueno, al inicio de estas implicaciones decíamos que simplemente tú no eres un creyente, tú no eres un cristiano. Ahora yo quiero que nosotros pensemos un poquito en la consecuencia. En Lucas capítulo 12, versículo 47, nos dice el doctor Lucas: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermano, lo que nosotros vemos en las Escrituras es que el desobedecer la voluntad de Dios tendrá consecuencias funestas para nosotros. El conocimiento de muchos, decía Watson, es una antorcha que ilumina su camino hacia el infierno. Hay mucha gente que puede estar sentada en esta iglesia, que puede saber mucha Biblia, que puede citar muchos versículos bíblicos de memoria. Es más, puede que tú sepas más Biblia que muchos de los evangélicos que asisten regularmente a esta iglesia. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, déjame decirte que, en palabras de Thomas Watson, tu conocimiento no es más que una antorcha que ilumina tu camino al infierno. Tú conoces la voluntad de Dios y no la haces. ¿En qué eres mejor que un hipócrita? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermano, por lo regular, el infortunio invariablemente ha seguido al incumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermano, que el Señor nos libre, que el Señor guarde nuestros corazones, que el Señor nos ayude y nos permita anhelar ardientemente hacer su voluntad. Hermano, que nosotros seamos despertados a la realidad de que ser un hijo de Dios implica vivir a la manera de Dios. Que ser un hijo de Dios no significa que tú levantaste tu mano un día, o que alguien te invitó a orar y tú oraste. No, hermano, si tú no estás viviendo conforme a la voluntad revelada de Dios, tú no tienes ningún derecho a pensar que tú eres un hijo de Dios. Y estas son cosas muy serias. Y quiera Dios traernos al convencimiento y al entendimiento de vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestro diario
vivir. Hermano, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine.